Hola, muy buenas, bienvenidos a otro vídeo de Campus de Matemáticas y en esta ocasión voy a trabajar un ejercicio para explicaros el concepto de tangencia a una función. Concretamente vamos a resolver un ejercicio en el que nos piden obtener la recta tangente a una función en un punto y la recta perpendicular a esa función en el mismo punto. El enunciado lo tenéis aquí. Y la función es el cociente 1 dividido entre x menos 3. Esa es nuestra función del enunciado y nos piden dos cosas. En primer lugar, la ecuación de la recta tangente a la función en el punto x igual a 4 y también la ecuación de la recta tangente perpendicular a la función en el punto x igual a 4, en el mismo punto. Bueno, antes de empezar a resolver el ejercicio, un breve recordatorio de cómo encontramos la recta tangente a una función en un punto. Lo tenéis ilustrado aquí, el problema. Aquí tenemos una función f de x ficticia. No quiere decir que este gráfico se corresponda con el de nuestra función, sino que es un gráfico ficticio. Y si en un punto genérico x0 y 0 nos pidieran la recta tangente, que aquí está etiquetada con la letra R y en color azul, ya sabéis que la ecuación de una recta en el plano puede darse de muchas formas. Puede darse pues en formato vectorial, con ecuaciones paramétricas, la ecuación continua, podemos darla con ecuación general o ecuación implícita, la ecuación explícita, pero el formato que nos va a permitir con más comodidad obtener la ecuación de la recta tangente a una función en un punto es justamente el formato punto pendiente que tenéis aquí. Por lo tanto, lo que vamos a tener que hacer es identificar los elementos que nos van a permitir generar la ecuación de la recta tangente. Fijaros, x0 en nuestro caso va a ser el punto, la coordenada x de nuestro punto, la abscisa. Por lo tanto, esto va a ser 4. Y 0 va a ser la ordenada. Por lo tanto, lo vamos a obtener sustituyendo en la función el valor de la abscisa del punto, 4. Y recordad de la teoría de derivadas que la pendiente de la recta tangente, el parámetro m, se obtiene evaluando en la derivada de la función la abscisa de nuestro punto, en este caso el 4. Por lo tanto, los pasos a seguir para encontrar la recta tangente a una función en un punto van a ser evaluar la función en la propia abscisa para obtener la ordenada y 0, obtener la expresión de la derivada de nuestra función para luego sustituirla en la abscisa de nuestro punto en x igual a 4 y ya tendremos todos los elementos con los que vamos a poder dar la ecuación de la recta en formato punto pendiente. En el apartado B nos piden la recta perpendicular en ese mismo punto a la función. Ese es un concepto que debe desarrollarse por el concepto de perpendicularidad a una función, que en definitiva no es más que perpendicularidad a la recta tangente a la función en ese punto. Por lo tanto, fijaros, aquí la recta perpendicular a la función en un punto genérico x0 sería la que veis de color rojo, que atravesaría la función por ese punto, como podéis ver, pero el concepto de perpendicularidad, como os decía, lo va a dar el hecho de que la recta es perpendicular a la recta tangente. La recta perpendicular a una función lo es porque es perpendicular a la recta de tangencia en ese punto. Por lo tanto, el formato con el que también vamos a poder dar de forma cómoda la ecuación de esa recta va a ser el formato punto pendiente. Ya tenemos justamente quién es, en este caso, la x0, que será pues obviamente el 4, quién es la y0, que obviamente va a ser f de 4, y lo que habrá que obtener es la pendiente de la recta perpendicular, pero aquí lo único que vamos a hacer es recordar una fórmula mediante la que obteníamos rectas perpendiculares
o condiciones de perpendicularidad a través de las pendientes. Por lo tanto, la recta perpendicular que estamos buscando tendrá como pendiente justamente la inversa y cambiada de signo de nuestra recta tangente, con lo cual esta pendiente acabará siendo menos 1 dividido por la derivada de la función en el punto 4. Y de esa forma podremos dar la recta perpendicular a la función en el punto. Bien, habiendo explicado un poco la hoja de ruta de lo que vamos a tener que hacer, ahora ya solamente nos queda ponernos manos a la obra. Y lo primero que vamos a hacer es encontrar la imagen de nuestro punto, y para ello simplemente sustituiremos en la función la x por 4. Y la imagen, bueno, pues muy sencillo, va a ser 1. Ahora lo que vamos a hacer para poder encontrar las dos pendientes, tanto la pendiente de la recta tangente como la pendiente de la recta perpendicular, pues obtener la derivada. Y para obtener la derivada, bueno, pues aplicaremos la regla de derivación de un cociente, por ejemplo, y tendremos que en el denominador irá el denominador de la función al cuadrado. En el numerador, pues irá la derivada del numerador, que es 0, porque tenemos una constante, por el denominador sin derivar, menos la derivada del, el numerador sin derivar por la derivada del denominador, que será 1. Y bueno, eso es muy sencillo de operar, porque 0 por x menos 3 se nos va a ir, 1 por 1 es 1, por lo tanto la derivada nos va a quedar menos 1 partido por x menos 3 al cuadrado. Bien, vamos ahora a obtener la derivada en el punto que nos pide el problema. Y eso va a ser, pues nada, sustituir la x por 4. En el denominador nos va a quedar 4 menos 3, 1, 1 al cuadrado 1, y por lo tanto menos 1 entre 1, menos 1. Ya tenemos, por lo tanto, los elementos que necesitamos para obtener las dos rectas. Tenemos la ordenada, tenemos la pendiente de la recta tangente, y con la que también vamos a poder obtener la pendiente de la recta perpendicular, y por lo tanto ya vamos a dar las dos respuestas. Las respuestas que darían solución al apartado A, pues la recta R tangente será y menos 1 menos 1 por x menos 4. Vamos a dar esta recta en formato explícito y nos quedaría pues y menos 1 igual a menos x más 4, y por último, si pasamos el menos 1 que resta a la y a la derecha de la igualdad, nos quedará como respuesta menos x más 5, la recta que es tangente a nuestra función en el punto x igual a 4. Vamos ahora con el apartado B, es decir, con el cálculo de la recta perpendicular a la función en el mismo punto. Para ello, sabemos que la ordenada va a ser la misma, la recta la llamamos S, por lo tanto tendremos y menos 1, la abscisa también, x menos 4, y como pendiente de nuestra recta perpendicular tendrá que ir la inversa de nuestra pendiente de la recta tangente, es decir, de nuestra derivada en el punto 4. Por lo tanto, menos 1 entre menos 1. Bien, si ahora operamos, nuestra recta S va a ser y menos 1 igual a x menos 4, porque menos 1 entre menos 1 es 1. Y si ahora el menos 1 que resta a la y lo pasamos a la derecha, para dejar la ecuación en forma explícita, nos va a quedar y igual a x menos 3. Y esta es la ecuación de nuestra recta perpendicular a la función f de x en el punto x igual a 4. Pero vamos a hacer una cosa, vamos a comprobar estos resultados
en GeoGebra. Bien, tenemos GeoGebra arrancado y lo primero que voy a hacer es dibujar en GeoGebra la gráfica de nuestra función. Para ello me voy a la barra de entrada y tecleo la ecuación de nuestra función. Para ello escribo f de x igual a 1 dividido entre x menos 3. X menos 3 entre paréntesis para que la expresión se interprete como el cociente 1 entre x menos 3. Por lo tanto, para que realice la resta antes que la división. Y ya podéis ver en la vista gráfica el dibujo de nuestra función. Ahora voy a decirle a GeoGebra que ubique en la vista gráfica el punto de tangencia en el que queremos obtener tanto la recta tangente como la perpendicular a la función. Me voy de nuevo a la barra o a la línea de entrada y al punto le voy a llamar A mayúscula y tecleo A mayúscula igual y entre paréntesis voy a introducir las coordenadas, pero voy a introducir la coordenada x, que es la abscisa, directamente porque es el dato del problema, coma. Lo que no voy a hacer es introducirle la ordenada, aunque sabemos por el cálculo que hemos hecho que es 1, pero no voy a introducir 1. Voy a hacer que GeoGebra me calcule automáticamente la ordenada. Para ello, simplemente escribo en lugar de la ordenada f de 4. Y por lo tanto, GeoGebra me va a calcular, como podéis ver en la vista algebraica, la ordenada. El resultado es 1, y ya lo habíamos obtenido cuando hemos resuelto el problema analíticamente, y además en la vista gráfica nos ha dibujado el punto en la propia función. Ahora voy a usar, fijaros, voy a usar este icono de la barra de herramientas para, una vez desplegado, elegir la herramienta de tangentes. La selecciono y voy a pedirle a GeoGebra que me dibuje la recta tangente a la función f en el punto A. Y lo hace de forma automática. Fijaros la ecuación que nos da en forma explícita como respuesta a lo que le hemos pedido, que es que nos dibuje la recta tangente a la función f de x en el punto A. Nos da la recta de ecuación y igual a menos x más 5. Que es justamente el resultado que habíamos obtenido nosotros. Ahora, para pedirle que nos dibuje la recta perpendicular a la función en ese punto, como habíamos indicado, por concepto es la recta perpendicular a la tangente en el punto. Por lo tanto, vamos a de nuevo desplegar las opciones de este icono en la barra de herramientas y vamos a seleccionar ahora la opción recta perpendicular y entonces le vamos a marcar ahora, por ejemplo, sobre la vista gráfica, que nos haga la recta perpendicular a la tangente, pero en el punto A. Y fijaros, nos la ha dibujado y además en la vista algebraica, en este caso, también nos da la ecuación. Menos x más y igual a menos 3, simplemente aislando la y, por lo tanto pasando menos x a la derecha, nos quedaría la ecuación y igual a x menos 3, que es la que habíamos obtenido en nuestra solución analítica. De esa forma hemos comprobado con GeoGebra que los cálculos y el desarrollo que habíamos realizado era correcto. Bien, pues esto es todo, espero que se haya entendido el ejercicio y que hayáis aprendido a cómo obtener la ecuación de la recta tangente a una función conociendo la abscisa en la que nos pide la tangencia y además la recta perpendicular. Como siempre os digo, si creéis que ha sido interesante el vídeo, pues os animo a que lo promováis en vuestros perfiles sociales y que cliquéis en me gusta y así me ayudáis a promover mi trabajo. Por otra parte, si eres nuevo en el canal, te animo a que te suscribas si quieres estar al corriente de las novedades. Hasta próximos vídeos.